Vamos con nuestro siguiente invitado, Fernando Cobos Guerra, arquitecto superior especialista en urbanismo y en documentación y restauración de monumentos, profesor del Máster Universitario de Rehabilitación de la Universidad Alfonso X el Sabio. Tiene su actividad profesional como su labor investigadora en gran parte en la fortificación y el urbanismo medieval y renacentista, miembro activo de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. En la actualidad es vocal electo de la Junta Directiva de la Asociación Española de Arqueología Medieval y miembro del Consejo Científico de Europa Nostra y de la Academia del Partal. Desde 1989, como director de equipos multidisciplinares, ha realizado trabajos de documentación y diagnóstico de casi un centenar de monumentos. En la actualidad es responsable de las obras y lo ha sido en la redacción de los planes directores de restauración de los castillos de Zamora, castillos de la Mota en Medina del Campo, en Cornatel en el León, en diversas localidades. Ha recibido la medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Igualmente es premio de Arquitectura de Castilla y León, premio BACCEA 2010 de la Universidad de Valladolid. Es autor, además, de numerosas publicaciones sobre teoría de la restauración e historia de la arquitectura y urbanismo medieval y renacentista. En esta ocasión nos va a hablar del reconocimiento de los valores de la fortificación abaluartada. Cuando quieras, Fernando, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por haberme invitado a venir aquí. Les pido perdón porque venía de otro congreso, no me ha dado tiempo, me hubiera gustado que los textos estuvieran también en francés, no me ha dado tiempo, lo siento. A mí me ha tocado bailar con la más fea y ahora explicaré por qué me ha tocado bailar con la más fea en esto, porque en esto que llevamos trabajando en el Comité Internacional de Fortificaciones de ICOMOS desde hace años, en el reconocimiento de los valores de la fortificación, resulta que la fortificación abaluartada es la más fea. ¿Por qué es la más fea? Pues porque si uno de los valores básicos de los castillos medievales es su implantación en el paisaje, la fortificación abaluartada, la mejor fortificación abaluartada es aquella que no se ve desde fuera, que está escondida en los fosos. Tenemos aquí un dibujo de Francisco de Holanda, de Ferrara. La muralla de arriba es la muralla medieval, la de abajo es la muralla abaluartada que se está construyendo hacia 1538, pero además todos podemos reconocer historias de caballeros y de princesas y de damas en apuros y de dragones en los castillos medievales, y normalmente en las fortificaciones abaluartadas, que normalmente además estaban en las fronteras, siempre hay historias más truculentas de represión, de fusilamientos. El problema es mucho más fácil para la población identificarse con una fortificación medieval que con una fortificación abaluartada. Este problema de identificación, yo siempre cuento una pequeña anécdota que me ocurrió hace ya algunos años, cuando mi hijo, esta es mi hija pequeña, cuando mi hijo pequeño tenía 4 años. Y por eso, ahora que se debate el tema de es muy bueno que el patrimonio se identifique con la población, ya, pero y si no se identifica, lo tiramos. Acuérdense lo que le pasó a los budas que había en Afganistán, ¿no? O le pasó al puente de Mostar, o le ha pasado a la ciudad de Palmira, ¿no? Es decir, el depender solo de la identificación es complicado, y con la fortificación es muy complicado. Y les voy a contar la anécdota. Estábamos viendo la muralla púnica de Cartagena, en Murcia. Entonces hay un vídeo que explica la historia de Cartagena, y entonces aparecen los cartagineses, construyen su ciudad, empiezan las guerras púnicas, y de Cartagena sale un ejército, los famosos elefantes de Aníbal, camino de la conquista de Roma. Mi hijo pequeño me miraba así como cómplice y era un soldado cartaginés encima de un elefante a la conquista de Roma. Pero de repente, sin solución de continuidad, aparece frente a Cartagena Publio Cornelio Escipión. Y el vídeo empieza a ser contado en primera persona por Publio Cornelio Escipión, explicándole cómo toma la ciudad de Cartagena. Y mi hijo, también cómplice, es un niño de 4 años, me miraba así y él era un centurión romano moviendo una tortuga contra el asalto de la fortaleza. Pero cuando acaba el vídeo, con la conquista romana de Cartagena, mi hijo se vuelve hacia mí y me dice: pero entonces, papá, nosotros los buenos, ¿quiénes somos?
Bueno, este problema de la identificación ha ocurrido siempre. Estos son los habitantes de Amberes derribando la ciudadela española, los habitantes de Astorga en el siglo XIX derribando el castillo que representaba el poder señorial del marqués de Astorga en León, o los pamplónicas felices con banda, gigantes y cabezudos dinamitando sus murallas a principios del siglo XX. Por tanto, las fortificaciones no son queridas por sí, no hay, la fortificación abarrotada no tiene ese valor. Y las fortificaciones, depende en qué país y según quién las construyera, son más queridas o no. Las fortificaciones, incluso las construidas por los españoles en Italia, son en general valoradas, como el Castillo de l'Aquila, el Castillo de San Telmo. Las construidas en América Latina son parte inseparable del patrimonio de los países de América Latina, pero las construidas en el norte de África, La Goleta en Túnez o Bahaya en Argelia, no tienen el mismo aprecio. ¿Qué valores hay? ¿Qué otros valores hay? Ya sabemos, las leyendas a veces no sirven, el paisaje a veces no tiene esa idea romántica, la identificación puede no funcionar, pero la fortificación tiene otros valores. Tiene los valores técnicos, son referentes tecnológicos, hitos tecnológicos de su época, y tiene unos valores logísticos, de implantación en el territorio, de explicar un territorio. Los valores tecnológicos son hasta el punto de que son las responsables de algunas de las grandes revoluciones matemáticas en el siglo. Esto es un tratado del siglo XVII donde se explica cómo resolver por trigonometría o por logaritmos. Los logaritmos se inventan básicamente para el cálculo de las fortificaciones en el siglo XVII y por tanto son un reflejo de la tecnología de la época. Y evidentemente son el resultado de procesos de desarrollo tecnológico que están en la base del Renacimiento. Los dibujos de Escribá, de 1538, de Leonardo da Vinci en el Códice Madrid. Estos Salsas, hemos visto antes en la fortaleza de Salsas, construida por orden de los Reyes Católicos al norte de Perpiñán. Salsas es la primera fortificación del mundo, al menos de la que yo tengo noticia, que se conservó por sus valores tecnológicos. Les cuento, tras la paz de los Pirineos en el siglo XVII, la frontera entre Francia y España pasa de Salsas a Figueras. Salsas queda totalmente en retaguardia. Lo lógico hubiera sido que o lo hubieran convertido en un castillo del sistema Vauban imperante en esta época del siglo XVII o lo hubieran dinamitado directamente. Pero el que aparece a hacer el informe sobre Salsas es Vauban, el mismísimo Vauban. Y Vauban dice, está escrito abajo en francés, es una plaza extraordinaria, obra de un genio, una maravilla de la tecnología, construida para durar 100 años, y ordena que se restaure y se conserve tal y como está. Es el primer monumento de arquitectura defensiva que yo conozco en el mundo. Estamos hablando de 1676, creo que es el informe de Vauban. Las murallas de Ibiza, en cuyo plan director llevo trabajando desde el año 2000, son las primeras fortificaciones abalartadas declaradas Patrimonio Mundial por sus valores tecnológicos, por ser un hito tecnológico que sirvió de referencia para las fortificaciones posteriores. Nadie dice, y Ibiza es muy bonito, que hay el paisaje, la imagen, No, valores tecnológicos. Ahora, recientemente, se han declarado Patrimonio Mundial las fortificaciones de Vauban. También por el mismo motivo. Los sistemas. Efectivamente, las fortificaciones nunca están solas. Siempre forman parte de un sistema que nos ayudan a entender un territorio. Estos son los sistemas de fortificaciones de la frontera entre Castilla y Portugal. La parte de arriba entre Galicia y Portugal, a lo largo del río Miño, a cuyos estudios hemos dedicado muchos años. ¿Cuáles son las claves del análisis sistémico?
Es decir, si entendemos, esto es un estudio que llevamos realizando unos años sobre el sistema de fortificaciones de la corona hispánica en el Mediterráneo. Eso son todas las fortificaciones no siempre son las mismas, es decir, no tienen el mismo valor. Cada elemento tiene una función en el sistema, es una clave. Y ninguna es más importante que la otra, porque todas pertenecen al mismo sistema. Evidentemente, pertenecer a un sistema de fortificación y pertenecer a un sistema de fortificación fronteriza a veces implica transformaciones y decisiones en la historia de las ciudades que no se explican por la propia historia de la ciudad. Les expondré un ejemplo muy claro. En una fortificación medieval, la muralla se construye para proteger la ciudad. En una fortificación moderna de frontera, la muralla se construye para proteger la frontera. Y si hay que tirar la mitad de la ciudad para ello, se tira. Y si hay que transformar radicalmente, por ejemplo, Ibiza dejó la mitad de la ciudad fuera, abandonada, porque la guarnición no podía cubrirla y se fortifica solo un trozo. La Valeta cambia de posición. La Valeta es una ciudad que nace entera para proteger el fuerte que está en la punta de la entrada de la bahía. Ciudad Rodrigo pierde todos sus arrabales, que eran mucha superficie, aún mayor que la que tenía la ciudad fortificada medieval. O La Habana, por ejemplo, gasta todo su dinero en proteger la entrada de la bahía. Y cuando dicen, ¿y la ciudad no se defiende? Dicen, no, si el enemigo toma la ciudad, tendrá el problema de mantener a los habitantes. Es decir, la razón de Estado explica muchas decisiones que estudiando el lugar, desde el mismo lugar, no se entienden. Perdón. No me quiero extender, traía una explicación de la frontera marítima, los distintos tipos de frontera marítima, para que entiendan cómo se va organizando un sistema, cómo hay puertos que son llave, puertos que son de control, lugares que solo se protegen para que el enemigo no los conquiste, que son los presidios, o zonas de vigilancia simplemente. Es complejo, o cómo se extiende el sistema a finales del siglo XVI a toda la costa americana, cuando Felipe II ya es rey de Portugal. Pero, evidentemente, dentro de estos grandes sistemas hay pequeños subsistemas. El estado de los presidios españoles en la costa de la Toscana es un conjunto de fortificaciones que controla una serie de puertos que permitían a las tropas de la monarquía hispánica desembarcar siempre que quisieran en la Toscana, y que incluye Puerto Longane, la isla d'Elba, Piombino, un sistema perfectamente articulado que constituyen uno de los conjuntos mejor conservados de fortificaciones de la Toscana. El Rosellón, en sí mismo, desde la época de Fernando el Católico, es un sistema. Tiene una fortificación en vanguardia, que es Salsas, que está situada en un punto entre la montaña y un lago y el mar, es decir, que corta completamente el paso. Una gran ciudad de retaguardia, que es Perpiñán, también fuertemente fortificada, y como cruzar con la artillería y las tropas los Pirineos no es fácil, hay un puerto para llegar con los barcos en retaguardia, que es Collioure. Y esta estructura existe desde finales del siglo XV, perfectamente organizada, y funciona el sistema razonablemente bien contra los ataques de Francia hasta mediados del siglo XVII. Evidentemente tenemos estructuras que controlan la raya. Es curioso porque la frontera entre Castilla y Portugal se llama la raya. Y se llama la raya porque se trazó antes de que los territorios que luego fueron Castilla o Portugal fueran Castilla o Portugal. Es decir, es un acuerdo de división de lo que iban a conquistarle a los moros. Entonces, por eso se llama la raya, porque es una frontera, es igual que luego se hizo una raya con el Tratado de Tordesillas que dividía el mundo. Y vemos un poco cómo, esto es la Valeta, a partir de un pequeño fuerte, las sucesivas estructuras que van controlando terminan formando un grupo, un conjunto fortificado, en el que ninguna pieza es más importante que otra, aunque efectivamente hay una historia de cada una de ellas y una cronología. Esto es el sistema de fortificación que hacen los ingenieros de Felipe II de la bahía de Río de Janeiro, con los morros en la entrada y la modificación. Los ingenieros de Felipe II, cuando llegan a Río de Janeiro, cambian la ciudad de sitio.
donde está, no les interesa para la defensa. O esto es Orán, en la costa argelina. ¿Ven todo eso que hay en rojo? Son fortificaciones. Un ingente sistema de fortificación cuya misión inicial era proteger esa inmensa bahía, la bahía de Mens al-Kibir o Maz al-Kibir, para evitar que los turcos pudieran tener una base militar en el norte de África. Iba a hablar de las claves técnicas. Conocer la fortificación abalartada tampoco es una tarea fácil. No todos los castillos que tienen planta cuadrada con 4 baluartes son iguales. Pueden incluso estar construidos con 50 años y responder a principios técnicos y teóricos completamente distintos. Y luego, entender, también se ha dicho sobre los ingenieros que la arquitectura militar es obra de ingenieros multinacionales. Pero cuando hablamos de nacionales, aplicamos criterios del siglo XIX y criterios del siglo XX. La palabra España en el siglo XVI no significa lo mismo que hoy, la palabra Francia en el siglo XVI no significa lo mismo que hoy, el Estado español actual no tiene nada que ver con la monarquía hispánica. Para que se hagan una idea, y esta frase es fantástica, es de Antonio Pérez, el secretario de Carlos V, cuando está exiliado en Francia. Dice: morir en Francia un español no sería morir fuera de su tierra si fueran de un mismo rey Francia y España, más que si se muriera en Aragón el que nació en Castilla. Pero si es menester morir en Castilla el castellano para morir en su tierra, es decir, que si el castellano al final quiere morir en su tierra, menester es que muera en su lugar, es decir, el burgalés en Burgos y el sevillano en Sevilla. Durante el periodo del 16 y del 17 es normal que haya un ingeniero vasco en Italia, que haya un ingeniero italiano en los Países Bajos, que haya un ingeniero flamenco en Portugal y que haya un ingeniero portugués en Cataluña. Porque todos son súbditos del mismo rey y el rey los envía donde mejor servicio le hacen. Y en el caso de los virreyes, normalmente muy lejos de donde nacieron. De hecho, los tratados con los que funciona la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII, los tratados que sirven para entender todas estas fortalezas que nos rodean, están escritos en latín, por supuesto, en castellano, en italiano, en francés, en flamenco, en alemán, en catalán. Incluso los mejores tratados escritos en castellano no fueron publicados dentro de España, se publicaron en Nápoles, en Bruselas, en Milán. Voy a ser muy rápido con las escuelas. Hay varios periodos de fortificación para entenderlo. Tampoco se puede intentar entender la fortificación de un solo golpe, a partir de la aparición de la artillería. Hay un primer periodo de experimentación. Un primer periodo que tiene un gran proceso revolucionario. Primero se construyen castillos como la Mota de Medina del Campo, como Coca, grandes barreras artilleras con sistemas contra mina. Pero en 1495 se produce una revolución y se empiezan a fundir cañones como ese. Y cambia radicalmente el concepto de la fortificación. Cañones que son el símbolo del poder. Hablamos antes de Fernando el Católico. Ese cañón, fundido en Málaga en 1504, es un cañón que tiene una cabeza de basilisco y en la boca pone: a quien mi rey no obedeciera, de mí se guardara. Un cañón espléndido que se funde para defender la bahía de Mens al-Kibir, en Argelia, curiosamente. Aparecen caponeras, pozos contra mina, aparecen protobaluartes que anteceden incluso, estos son los baluartes que diseña Ramiro López en la Alhambra de Granada en el 92, que anteceden incluso a diseños de Durero de 1530, 1527, o la dispersión de los ingenieros. Normalmente la corona los junta, organiza una reunión y luego los suelta. Y a Ramiro López lo mandan a Salsas a fortificar. A Antonio San Martín, que ha estado en Fuenterrabía fortificando, lo mandan a fortificar el castillo Sant'Angelo de Roma, ayudar al Papa Alejandro Borja. O a Matels, que estaba en Barcelona, lo mandan a Sicilia. Esto es Salsas y los dibujos que de Salsas hace Leonardo o Durero. Esto es Palermo y Milazzo en Sicilia.
Estas son las fortificaciones de Sant'Angelo que hace el Antonio de San Martín, el comendador Antonio de San Martín. Y luego se va desarrollando una técnica, pero como bien ha dicho el profesor Martinena antes, no es verdad esto que les han contado, de que los baluartes surgen en las esquinas para sustituir a las torres circulares. Esto que es la historia de la fortificación según Vasari. Es mentira. La mayor parte de los baluartes, y algunos de los mejores están en esta tierra, surgen como baluartes frontales. De abajo arriba y de más antiguo a más moderno, Salsas, Arévalo, el cubo de Leiva, de aquí de Fontarrabía, el cubo de San Llorente, de Pamplona, el cubo imperial de San Sebastián y el baluarte, que yo siempre llamo de la Magdalena, porque toda la documentación de las cuentas dice la Magdalena, pero aquí llamáis de San Nicolás, de Fontarrabía. Ese es el dibujo que hace, que yo creo que aquí conoce todo el mundo, el dibujo de Francisco de Yolanda, del baluarte de la Magdalena, pero eso de ahí abajo es el dibujo que hace Francisco de Ayala, Francisco Ayala, del baluarte de Salsas en 1503. Y pone baluarte con todas las letras, en 1503. Y otra cosa que hemos ido descubriendo, es decir, ¿por qué lo de San Sebastián es un cubo y lo de Fontarrabía es un baluarte, si los dos son pentagonales? Pues porque las cosas no significan lo que nosotros creemos que significan hoy en día. Cubo viene del árabe al-cuba, que significa bóveda. Y un cubo es algo que está construido con una bóveda y por tanto está hecho de piedra o de ladrillo, por tanto está hecho de fábrica. Da igual que sea redondo o pentagonal. Y un baluarte viene de Bolberg, del flamenco, que significa relleno de tierra. Y es una estructura que puede estar forrada de piedra, pero que tiene básicamente lo que es una gran plataforma de tierra. Por eso a los bastiones modernos, que son plataformas de tierra, en España siempre les hemos llamado baluartes. Hay otra segunda evolución que se produce sobre todo por los ingenieros Fernando de Alarcón, Tadino Martinengo y sobre todo Luis Escrivá en Nápoles, pero son revoluciones. Vemos esos cubos redondos con una punta, que luego es igual que el cubo que aparece en San Llorente, que es igual que el que, como suponemos que tenía el cubo es que yo le llamo de Leiva, pero según parece aquí le llaman de la Magdalena, ¿no? El cubo que estaba aquí a la derecha de San Nicolás. Y luego empiezan a aparecer otros baluartes ya más clásicos. Bueno, estos todos serían cubos porque son todos de fábrica, como el que hace Tadino Martinengo en San Sebastián, y está Escrivá con su castillo de L'Aquila de 1535, 34 empiezan las obras, una de las joyas de la ingeniería militar mundial, y un primer tratado de fortificación. Este es el estudio que hicimos para el Ministerio de Cultura italiano de todo el sistema de trazas del castillo a partir del fuego cruzado, de todas sus troneras, de todas las estructuras, un estudio en 3 dimensiones del funcionamiento del edificio, que va a tener una trascendencia importante, evidentemente, en todo lo que vemos aquí. Necesitamos conocer esto para entender lo que vamos a ver en estas murallas. Y también necesitamos saber de la cantería. Hay un trabajo, estos Salsas, eso es Berlanga Duero, pero eso es L'Aquila, y esto es Berlanga Duero, que es seguramente el que más se parece a como pudo ser el Castillo Santiago de Pamplona, porque está construido por el mismo cantero, un cantero que se llamaba Lope de Isturizaga, que es el constructor principal de las murallas de Fuenterrabía. Isturizaga es un constructor que trabaja mucho en Navarra, porque como bien ha dicho Martinena, los castellanos no se fiaban de los navarros, y entonces ni siquiera se fiaban para los canteros, y mandaban a los guipuzcoanos y a los vizcaínos y a los santanderinos, antes que dejarle una obra a un cantero navarro. Y Isturizaga es un personaje muy interesante, muy interesante. Y vuelven a aparecer nuevas trazas. La decisión de hacia dónde colocas las puntas del baluarte es uno de los grandes debates de Escrivá, aparece en el Tratado de 1538 de Escrivá, y que será el que establezca la primera distinción entre lo que son las baluartes con 5 puntas y con lo que son las tijeras,
que será vital para entender la fortificación del siglo XVII y del siglo XVIII, pero que aparece en 1538 en el Tratado de Escribá. Y voy a pasar muy deprisa. Hay un segundo periodo, nosotros hemos llamado el optimismo de la traza italiana, en el que empiezan a construirse, aparecen miles de tratados en Italia, sobre todo dedicados al rey de España, la inmensa mayoría de ellos, en el que dicen que la fortificación es un modelo perfecto, preciso, y es la época de las plantas regulares perfectas, de las discusiones completamente vanas de si es mejor pentagonal o hexagonal, cuando Escribá ya había explicado que la distancia que hay desde el flanco a la punta del baluarte depende del alcance del arcabuz, y que por tanto la única diferencia entre la de 7 y la de 6 lados es que la de 7 es más grande. Es decir, que no puede haber más distancia, que no puedes elegir los lados si te han dado el tamaño de la plaza. Pero esto, curiosamente, no se entiende durante mucho tiempo. No se entiende, voy a saltármelo todo esto, que son cosas que ocurren, no se entienden no se entiende de forma mundial, me refiero, evidentemente algunos ingenieros de la corona sí lo sabían, hasta 1574. En 1574 es cuando, por cierto, es cuando Cervantes cita a Fratín y lo pone de vuelta y media, porque es la pérdida de la goleta. Los turcos arrasan la fortaleza de la goleta, la corona española pierde 12.000 hombres, 6.000 españoles, 3.000 italianos y 3.000 alemanes, y es un absoluto desastre que se produce porque se ha confiado tanto en la planta regular que se ha perdido la capacidad de adaptarse al terreno. Y hay una reconversión en el que la arquitectura militar deja de ser tan limpia, tan perfecta, tan regular, y empieza a recuperar la adaptación al terreno, el por dónde me pueden hacer daño y dónde me tengo que proteger. Empiezan a aparecer estructuras, aquello es Italia, el fuerte de Felipe en Italia, el fuerte de San Felipe en Setúbal, el fuerte de San Felipe en Cuba, todo San Felipe porque todos los manda a hacer Felipe II, claro, pero estamos viendo un poco lo que está pasando. Cuando vuelve a surgir ese debate que Escribá había planteado entre si es mejor una tijera o un baluarte, y curiosamente llegamos al siglo XVII y se produce otra revolución. Si al principio eran los pintores, Leonardo, Francesco Giorgio, Francisco Landa, los que dibujaban, luego eran los artilleros, los que hacían artillería, a partir del siglo XVII y sobre todo a partir de 1620, 1640, son los matemáticos. Las fortificaciones dejan de ser un problema de dibujarla para ser un problema de cálculo. Hay una fórmula trigonométrica para calcular cada uno de los ángulos y las distancias de cada uno de los lados de una fortificación. Uno puede diseñar una fortificación con una calculadora, con un ábaco de logaritmos, que es exactamente una calculadora. Y empezamos a tener a un ingeniero Sandans en Flandes, un portugués en Cataluña, un flamenco en Portugal, unos borgoñones. Hay una parte de la Borgoña actualmente en Francia que pertenecía a la corona hispánica en Sicilia. Esto es el estudio que hemos publicado del análisis técnico de la fortificación de Almeida en Portugal, y cómo tenemos que entender la traza a partir cada ángulo, cada esquina significa algo, y midiendo una fortaleza podemos saber exactamente cuánto es. En general, el problema es que parece difícil, pero no lo es tanto. No tengo tiempo para explicarlo, pero hay unas reglas matemáticas, hay una ciencia, la principal ciencia. Los ingenieros militares durante mucho tiempo fueron los mejores ingenieros del mundo, porque eran los que dominaban algo que era esencial, que eran las matemáticas. Y primeramente hay un debate muy interesante, porque los primeros grandes difusores de las matemáticas para la ingeniería militar son los jesuitas. Por aquí, por esta plaza, por Fonterrabía, pasan muchos ingenieros jesuitas, dando trazas, muchos. Y los jesuitas eran grandes matemáticos. Y hay un debate intenso y profundo
entre los jesuitas que daban clase de matemáticas y las universidades que normalmente dependían de los obispos y que eran universidades de letras. Y es curioso porque se ha acusado siempre al mundo latino de estar retrasado con respecto al mundo anglosajón, porque el poder de la Iglesia, en la famosa historia de Galileo, había retrasado la evolución, pero no es verdad. Los jesuitas son la luz de la ciencia en el siglo XVII, hasta el punto que el padre Zaragoza, cuando hace su tratado de matemáticas, se habla de cosmología, y pocos años antes de publicarlo, lo publica en Roma, y antes de publicarlo se había condenado a Galileo por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, escribe en su tratado de matemáticas: no se puede decir que la Tierra gira alrededor del Sol porque es contrario a la interpretación que hace el Santo Oficio de las Sagradas Escrituras. Pero como hipótesis matemáticas para el cálculo de las trayectorias es perfectamente viable. Estamos discutiendo de estas cosas. Ya sé que necesitaría mucho más tiempo, pero es apasionante explicar por qué Pagán, Enrique de Villegas o Caramuel, que Caramuel es un monje cartujo, y uno de los grandes matemáticos del siglo XVII, están discutiendo por una raya pintada en un papel, ¿no? No es una raya pintada en un papel, es el progreso, es lo que nosotros somos ahora mismo. Evidentemente, con la llegada de los Borbones cambia radicalmente el panorama, es decir, ya no hay ingenieros repartidos por Milán, por Bruselas, están todos metidos en la península ibérica, y la influencia francesa se deja notar mucho en la fortificación española, al menos en los primeros años, hasta que a partir de mediados del siglo XVIII Juan Martín Cermeño o Silvestre Abarca empiezan a rebelarse contra esa tiranía del diseño geométrico francés y empiezan a volver a decir: no, hay que adaptarse al sitio, hay que entender cada lugar de una forma específica. El lugar condiciona la fortificación, no el diseño previo, no el modelo. Estos son los miles de proyectos que hay para Ciudad Rodrigo, y esto es lo que termina al final haciendo Juan Martín Cermeño, pero lo importante es lo que dice, ¿no? Dice: un proyecto más útil, más sencillo, excusando el cúmulo de obras exteriores destacadas que propuso Antonio de Gaber, incurriendo en el mismo defecto que motejaba a don Pedro Moró, sin que mejorase la idea, ni el ahorro, ni la sustancia. ¿Cómo preservamos la fortificación abalortada? Pues evidentemente la fortificación abalortada es la traza. En el plan director de la fortificación de Ibiza, como está declarado Patrimonio Mundial por sus valores tecnológicos, nosotros evidentemente entendemos que el valor que tenemos que preservar es la traza. La traza no solo es la planta, no, es la forma de insertarse en la ciudad, es la rasante, es decir, lo que se ve y no se ve en el terreno circundante, lo que está rebajado o no rebajada, la peña sobre la que se apoya, las cotas de los fosos, de los suelos, de las plataformas. Esto. Es decir, allí donde nos han bajado terreno, lo vamos a rellenar. Allí donde nos lo han rellenado, lo vamos a quitar. Estamos recuperando la geometría, porque la geometría es la esencia de la fortificación. Estas son las últimas obras que hemos hecho. Y, por supuesto, donde hay roca habrá que reponer roca, y donde había fábrica de piedra habrá que fabricar piedra, porque si transformamos y alteramos las rasantes históricas, estamos alterando no ya unas piedras, estamos alterando un documento matemático medido y preciso con el que fue construida. También la traza tiene valor en sí misma. Esto es el plan director que hicimos de las fortificaciones del Miño. Eran fortificaciones de tierra. En Galicia los montes crecen, que es un placer. Entonces, cuando se abandonan, los bosques las cubren completamente. Y fuimos georrectificando planos históricos del siglo XVII para dibujar las trazas sobre el campo. A veces era complicado, pero cuando uno tenía un plano de una fortaleza estrellada y se metía en mitad de un bosque y descubría que los helechos en mitad del bosque dibujaban una estrella, los helechos necesitan mucha humedad y crecen en el foso. Estaban esos helechos que dibujan una estrella en mitad de un bosque, esos son uno de los valores de la fortificación. Y no es necesario reconstruirlo con piedra, a lo mejor solo hace falta conservar los helechos.
esto es una carretera que pasa por mitad de un fuerte, evidentemente, o como, evidentemente, los agrimensores y los que hacen las parcelas catastrales no suelen tener en cuenta estas cosas. Solo con reordenar la propiedad, a veces es muy complicado en el minifundismo gallego hacer estas cosas, pero son un poco las cosas. Es también conocer, esto es el estudio que hicimos sobre Ciudad Rodrigo, conocer cómo se implanta la traza, cómo se implantan los distintos proyectos, incluso los que no se ejecutaron sobre la ciudad, porque a veces te llevas sorpresas y descubres, después de georrectificar los planos históricos, que una pared que tú pensabas que no era de un baluarte que sí se hizo, o porque también los proyectos que no se hicieron condicionaron el desarrollo urbano tanto o más que los que sí se hicieron. Y nunca sabrás por qué esto siempre estuvo vacío o por qué nunca vino un camino por aquí. Entonces encuentras un proyecto que dice, no, es que aquí iba a haber, que no hubo nunca. Esto es trabajo de rectificación de planimetría histórica sobre las trazas actuales para simplemente orientarle a los arqueólogos dónde tienen que excavar. Y luego, evidentemente, la arquitectura abaluartada ha creado su propio paisaje. Todo eso está repartido por el Mediterráneo y por América. Pero, bueno, al final, no sé, La Habana, Peñíscola, Cádiz, el Malta, tienen algo en común, y ese algo en común es esas fortificaciones que tienen unos códigos determinados de implantarse, una imagen. Al final hay un paisaje. Hay un paisaje, evidentemente, con la fortificación costera es más fácil, porque claro, siempre está el mar, que es planito y es más bajo. Con la fortificación terrestre, la cosa es más complicada, ¿no? Pero estos sistemas, es decir, esos Porto Ercole en el Cabo Argentario, en la costa toscana, con los fuertes San Felipe, Santiago y una batería que forman la estructura del presidio español. El fuerte de la Concepción de Osuna en la frontera de Portugal. Los procesos, el plan director, como la traza, compuesta por el fuego cruzado, nos permite establecer unas normas de protección. Es decir, ¿qué protegemos alrededor de una fortificación? Pues básicamente que esa relación de zonas que se ven y zonas que no se ven, de zonas que estaban descubiertas para ser batidas y ahora para ser vistas, y zonas que no era necesario tener descubiertas. Es decir, si había una relación geométrica entre un baluarte que tiene que ver la punta del otro baluarte, pues lo lógico es que yo desde este baluarte vea la punta del otro baluarte y desde el otro me vea a mí. Y eso es un código de ordenación del territorio, un código de paisaje científico. No me estoy inventando nada. No digo, uy, es que el árbol me gusta más a la izquierda o más a la derecha. No hay nada de subjetivismo pictórico en esto. Es una ciencia de implantación perfectamente definida. Pero la traza, efectivamente, es nuestra imagen. Esto es Galicia, pero también es Amberes. Esto es Nicosia. Si ustedes van a Nicosia, aparte de que hay un muro por la mitad, porque una parte es turca y otra parte es griega, no verán esto. Verán un montón de casas feas y hay muchas a inventar. Pero esto es la impronta de la ciudad. Y esto me lleva a mí a una reflexión también interesante, que tiene que ver con aquello de que las fortificaciones abaluartadas no tienen imagen. Y claro, cuando pensamos en la imagen, pensamos en la Alhambra de Granada, Florencia desde el mirador de Miguel Ángel, estamos pensando en Sevilla desde el Guadalquivir, Segovia, estamos pensando en las ciudades históricas patrimoniales que tienen una imagen potente, ¿no? Nuestra postal, ¿cómo es Segovia? Postal del Alcázar o del Acueducto. ¿Cómo es Granada? Tienes tu postal, ¿verdad? Todos tenemos una postal. Esa es la imagen, lo que hacían los pintores románticos. En el fondo, a nosotros nos han educado los grabados y que se repartían en el 19, han educado nuestro ojo. Pero eso ya no es verdad. Cuando yo voy a ir de visita a una ciudad, ¿qué es lo primero que hago? Google Maps o Google Earth. Y la primera imagen de mi ciudad es esa. Y en esa imagen, en la foto cenital satélite, la fortificación abaluartada tiene una traza espectacular, impresionante. Esa es la imagen que tenemos que preservar.
Claro, cuando rompieron la ciudadela de Pamplona, jamás pensaron que millones de personas verían eso como la primera imagen de Pamplona. Si lo hubieran pensado, no se les hubiera ocurrido nunca romper el Pentágono de la ciudadela. Porque ahora mismo las fortificaciones abalartadas, gracias a que conocemos la Tierra a vista de satélite, empezamos a poder ver lo que los ingenieros militares simplemente calculaban y dibujaban, pero nunca vieron. Muchas gracias. Galera, preguntas. Qué error es aquí. Buenas tardes, Fernando. Enhorabuena por tu charla. Bueno, me gustaría, tú conoces muy bien Hondarribia, Fuenterrabía para ti. Me gustaría que nos hablaras un poquito del baluarte de la Magdalena, baluarte de San Nicolás, esa asignatura pendiente que tenemos desde el ayuntamiento y que sé que tú la valoras mucho. Cuéntanos un poco, por favor. A ver, bueno, primero, yo muchos sitios los conozco empecé a conocerlos, aunque este no en concreto, porque venía desde pequeño, pero por la documentación. Entonces, a veces los llamo como los he leído. Pues me cuesta decir Hondarribia, me sale Fuenterrabía de natural, pero siempre le llamo baluarte de la Magdalena, a lo que aquí todo el mundo le llama baluarte de San Nicolás. Lo siento, pero todos los documentos antiguos siempre hablan de la construcción del baluarte de la Magdalena. Además le llaman baluarte. ¿Por qué es importante el baluarte de la Magdalena? Y por además, voy a explicar también por qué me empeño en llamarle baluarte de la Magdalena. También. Me empeño en llamarle baluarte de Magdalena porque se supone que el primer baluarte moderno, no una cosa con punta, porque hemos visto que Salsas tiene una cosa que se llama baluarte, que es pentagonal y está construido en 1497. Vasari lo atribuye, Vasari es el gran historiador italiano de los historiadores italianos, de los artistas italianos, lo atribuye a De Micheli, que es un ingeniero que trabaja en Verona y que lo construye y se conserva, solo que está en una zona que es militar y es muy difícil de visitar, todavía en Verona. Y ese baluarte de Micheli, que es del año 30 y tantos, se llama de la Magdalena. Así que a mí me hacía mucha ilusión que el de Fuenterrabía también se llamara de la Magdalena. ¿Por qué es importante el baluarte de la Magdalena? Bueno, pues el baluarte de la Magdalena es importante porque hay una descripción que hace Pedro de Guevara de cómo se debe hacer un baluarte. Entonces dice que un baluarte es, si tú tienes una plataforma, había una plataforma que hacen los franceses en la toma de 1521. Entonces, si tú tienes una plataforma, si le metes dos muros en flecha y los prolongas para hacer las alas y retranqueas los flancos, ¿no? Si tuviera una pizarra lo pinto y es facilísimo de ver. Y esos flancos quedan descubiertos porque son más bajos, porque el terraplén está en el centro y es más alto, has hecho un baluarte. Eso es la Magdalena, es el primer baluarte, yo creo que es el primer baluarte clásico que existe en España, seguramente el primero que existe en Europa, porque hay cosas construidas con bóvedas y fábricas, eso sí está claro. Y por eso me parece tan importante. Tiene su galería perimetral, como tiene el Áquila, como tiene tal, pero es el primero que da el salto. Y además, en la terminología, como he explicado bien, ya lo llama baluarte, no le llaman cubo. Como al otro, al de la entrada, siempre le llaman un cubo imperial, ¿no? Por eso, tecnológicamente, es una joya difícil. Hay que intentar explicar. Por ejemplo, Francisco de Holanda es un pintor portugués y el rey de Portugal le dice, debes ir, o sea, le envía a que dibuje las mejores fortalezas do mundo. Y Francisco de Holanda llega a Valladolid con la misión, o sea, tiene una misión diplomática de, ¿cómo se dice?, de camuflaje, pues un espía. Y la misión diplomática camuflaje es que le tiene que le tiene que hacer un retrato a Isabel de Portugal, que es la mujer de Carlos V, y por tanto tiene que ir a la corte de Carlos V, y cuando llega a Valladolid, Carlos V se ha ido a Barcelona. Y entonces él emprende viaje a Barcelona. Perfecto. Ya. Pues el problema es que antes de llegar a Barcelona va a San Sebastián, viene a Fuenterrabía,
cruza por todo el norte de Francia, por todo el sur de Francia, va a Salsas, dibuja Salsas y luego ya llega a Barcelona y le pinta el retrato a Isabel de Portugal. Eso te da una idea de la importancia que tenía Fuenterrabía, de la importancia que tenía San Sebastián, que desgraciadamente lo ha perdido todo, y de la importancia que tenía Salsas, que afortunadamente está completo gracias a que Vauban lo perdonó. Por eso, eso es, yo creo que es uno de los elementos que a mí siempre me ha parecido. Hay otra fortificación un poco posterior a esta, pero también interesantísima desde el punto de vista de la evolución tecnológica, que es Navarrense. Navarrense tiene algunos de los primeros baluartes más interesantes, y además es un edificio complejo de entender, porque yo no estoy seguro que sea construido contra España. Yo creo que la Navarra ultrapirenaica, desde aquí ultrapirenaica es en Francia, la Navarra ultrapirenaica lo construye contra Francia. Porque es cierto que son aliados a veces, pero a veces son enemigos y no se fían demasiado de los franceses, y lo construye contra Francia. Y el ingeniero es un ingeniero que se llama Fabricio Siciliano, que curiosamente, y al parecer, es siciliano. Y es lo que contaba antes, un siciliano es un vasallo de Carlos V, porque Sicilia es parte de la monarquía española. Por eso Navarrense me parece muy interesante. Y también me parece muy interesante Navarrense porque al tiempo que aparecen todas las descripciones y todos los planos maravillosos de Fuenterrabía, también aparecen descripciones y planos maravillosos de Navarrense. Pero es un problema tecnológico. Ya sé que esto a los que no están en el campo a lo mejor no les parece importante, porque un baluarte es igual que otro baluarte, igual que un castillo es igual que otro castillo, pero no es verdad, no es cierto. Es decir, desde el punto de vista de esos valores tecnológicos que hemos dicho, esta fortificación en la que, bueno, esta fortificación es el castillo, la fortificación que rodea a la villa, es absolutamente excepcional en la historia de la fortificación europea y por tanto merece ser cuidada y respetada. No sé si te he contestado suficientemente.